El aplauso para nuestro compañero. ¿Cómo van? Compañero del canal ahora. ¿Cómo te lleva esta primera semana? Bien, ¿Cómo? bien. En realidad, yo nos tocó el año pasado participar en programa de debate, pero era en radio, Daniel lo conducía también en la tertulia. Es parecido, pero no es lo mismo. O sea, es más demandante la televisión, como que es más estresante, más exigente. Los tiempos son menores, ¿no? En general también tiene más repercusión. Si te equivocás, tiene más repercusión en la tele que en la radio. Tenés que cuidar otras cosas que en la radio no cuidás, porque en la radio, yo qué sé, termo, mate, más tranquilo. Pero me parece que está bueno, o sea, es un lindo espacio para intentar recuperar el debate político. Si no, creo que el programa tiene la idea de no ser un programa dinámico, pero que trate de no solamente arengar consignas, sino de poder profundizar. Hay que ver si lo logramos. Recién estamos en hablando, digámosle, ¿no? Hughes es el archienemigo. No, que menos mal que te pusieron a dos en el medio. Mirá, a mí me tocó en la tertulia estar con Graciela Bianchi el año pasado, con Mansi y con Rubio. Venís de una Entonces veníamos, claro, veníamos sentados. Y si bien Conrado estaba en otras mesas. Pero es claro que si vos te parás, es cierto que tenés un dirigente político, que fue ministro en el gobierno, todo, que sobre relaciones laborales pensamos distinto, sobre participación del Estado en la economía pensamos distinto, inserción internacional pensamos distinto, papel del Estado en las políticas sociales pensamos diferente. O sea, es cierto que no tenemos que falsificar una postura para generar un chispazo. Nos estamos cambiando en el vestuario comentando algo y ya empieza una polémica. Eso es lo bueno, digo, porque además digo, no, lo que hacen ustedes en el programa no es una postura, es su filosofía. Claro, en general es la misma que en general vamos a tener casi sobre cualquier tema. Entonces, y después si se pueden sacar síntesis, ¿no? Que ahí creo que es más tarea de los periodistas, de los que tienen oficio, decir, bueno, sobre este tema, si logramos, aparte de las posturas filosóficas, llenarlo de información, de conceptualización, de experiencia de recorrido, que le dé calidad al programa, ahí ya es una tarea más nuestra, pero es un buen espacio, porque en realidad yo a veces reclamamos que como que cuesta salir de los casilleros y los eslóganes generales de información. Vamos a ver si lo podemos sostener, no sería una buena cosa. Es un programa que está muy bueno, digo, a ver, hacía mucho tiempo, yo no recuerdo un programa de debate como Todas las Voces, y un programa de discusión, y discusión sana, digo, más allá de algún gritito que alguno lo puede... Eso, en el primer programa... Alguien utilizó eso, usted no me grite, pero cuando alguien te dice usted no me grite es porque o te jode los oídos o te está diciendo una gran verdad. Pero, ¿cómo llevas? A mí lo que me intriga es cómo llevas tu participación en el programa con respecto al resto de tus compañeros del sector, ¿verdad? O de tu otro ambiente de la política, que es muy importante. ¿Cómo te atomizan? Te dicen, te opinan, te dicen, tendrías que haber dicho esto, en realidad cuando me hicieron la propuesta lo conversé con los compañeros, con el resto de los compañeros del gremio, de decir, a ver, está esta posibilidad, ¿qué hacemos? Lo que dicen es, es un espacio de mucha visibilización, en general nosotros somos muy críticos a veces con el espacio que le dan los medios. Yo puedo poner acá 4 o 5 ejemplos rapiditos. El año pasado logramos incorporar a trabajar en la construcción 74 personas con discapacidad. Vos decís, tuvo la difusión que podía haber tenido, un hecho que no es menor, decir, ¿no? Este año lo mismo, van ya como 8 o 9 compañeros. El año pasado cerramos con 7.000 arreglos odontológicos de hijos de trabajadores de la construcción y se entregaron 15.000 préstamos de materiales. Se hizo un esfuerzo enorme para más de 600 canastas de materiales cuando las inundaciones en Salto, Artigas, Paysandú y Rivera. Hasta ahora, tenemos compañeros que están en Rocha todavía dando una mano del drama que tuvieron a fin de año y lo vamos a cerrar dentro de un par de semanas. Lo que nosotros a veces decimos es, casi siempre somos noticias cuando tenés un problema. O sea, un militante sindical le pegó a otro, tenés para que te den un... Tuvimos una situación como con esta muchacha en el shopping, donde un grupo de compañeros le aplaude, horrible lo que hicieron. Pero después, 2 semanas en que todas veces siempre somos medio críticos, decir, che, está bien, pero el año pasado arreglamos 100 escuelas. No estaría bueno decir, che, pero los fines de semana esta barra, todo como... No podríamos ser críticos, decir, che, pero el espacio para nuestros planteos no está, y cuando está, decir, bueno, yo no voy porque, no sé, tengo otras tareas, porque no comparto la filosofía global de... Me parece que está bueno, porque además, si tenés confianza en tu punto de vista, es que los podés exponer, los podés defender, los podés debatir, después está que lo logremos hacer, que ya eso es otro... A ver, para hacerte, a ver si entendí, es una forma de aprovecharse de un espacio
criticable, y mucho, y que se le critica como en la televisión, que a veces se la tilda de frívola, de circense, bueno, de un montón de cosas, pero está bueno utilizarlo, en el caso que me estás hablando ahora, para también contar las cosas buenas que pasan. O echar otros dramas que hay que colocarlo, yo qué sé. Nosotros, a ver, en la campaña que estamos haciendo por las personas con discapacidad, hay 500.000 personas en Uruguay, 130.000 con discapacidad media. No merecen que se le dé una posibilidad de trabajo. Es tan complicado para un supermercado hacer una rampa para que la muchacha en silla de rueda llegue y en la caja pueda cobrar. O sea, ¿se cae el Uruguay a pedazos si pasa una cosa de esa? O sea, no somos todos más dignos aunque tengas que hacer un esfuerzo de decir, mirá, tuve que dar una rampita y reacondicionar. Ahora, el problema es que a veces esas cosas quedan invisibles. Yo entiendo que las noticias en general giran por otro lado. Pero está bueno que digamos, mirá, todo esto está pasando, ¿no? Y yo creo que en términos del debate, a veces ayuda a eso, así, bueno, coloquemos distintos puntos de vista. Y como indiscutiblemente el programa ahí sí creo que quedó claro que quiso colocar panelistas que expresaran con nitidez, decir, no es alguien más o menos, alguien que está identificado con determinadas posturas, ¿no? Por supuesto. Para bien o para mal, pero está identificado para este lado. Y yo no tengo vergüenza en esa identificación. De ahí hay parte que está asegurada, después lo otro va a depender de la dinámica que le demos, ¿no? Que ojalá salga bien, ¿no? ¿Cómo no? ¿Por qué no va a salir? Tiene que salir bien. Sí, va a salir. Hay un esfuerzo, Radio Central, está claro, además que no es, una cosa es, los espacios hay que ocuparlos todos, pero si es un programa que está el viernes a las 12 de la noche, es claro que no es igual, ¿no? No, para nada. Usted está en la boca del león. Sí, claro. Ahí también si le patinás peor, también tenés Entonces tenés ese grado de exigencia arriba. Lo dijiste hoy al principio, ¿no? Pero también ahí, a ver, si le errás es peor en el caso nuestro, toca ser militante sindical. Si le errás es peor siempre, ¿no? O sea, sin televisión y sin nada, vos cuando vas al ministerio, asesorás en un conflicto, firmás un convenio colectivo, si le errás en una redacción, de repente perjudicaste a 50.000. Entonces, si asumís esa tarea con responsabilidad, cada vez que vas a escribir algo estudiás 10 veces. O sea, yo pienso que a mí me ha tocado estar, en la Secretaría General del Gremio de la Construcción hace 11 años. Y también me tocó que cada elección sindical que nueva fueron más compañeros los que nos respaldaron, arriba de 30.000 trabajadores. Y vos decís, es un privilegio, una responsabilidad. Vos decís, pucha, si le erro en esto, después el que termina siendo perjudicado, tenés que mirar que tenés un montón de familias atrás para para el error. Entonces... Perdóname que te saque un poco, pero ¿hay una especie de autocrítica de parte de los sindicatos o de los quienes nuclean a los sindicatos en el sentido de que a veces la sociedad, no sé si puede llegar a estar mal informada o sí está informada y sin embargo no entiende a veces alguna postura de algún sindicato con respecto a... Uno a veces... lo dicen medio en broma y medio en serio, dice empiezan las clases, bueno, seguramente van a parar los maestros. Viene el frío, va a parar el sindicato del gas. Entiendo. O sea, hay una autocrítica. Te voy a ser claro y sencillo y te lo digo mirándote a los ojos. Yo el otro día lo dije en el programa de radio y me pareció increíble que de repente se le saquen 45 minutos de clase a los estudiantes simplemente porque el sindicato se quiere reunir para tomar una decisión, ni siquiera para protestar por algo. Digo, no se puede hacer fuera de horario de clase para no perjudicar al alumno. Te pongo ejemplo como te puedo poner miles. El transporte es otro muy crítico. Cuando hay un paro en el transporte y es sin aviso que... A ver, los sindicatos no somos maquinitas de acertar siempre. Tenés aciertos, tenés errores, tenés un colectivo que te juzga, y si vos le errás que le embocás, seguramente elija a otros compañeros para dirigir. Yo soy de la concesión sindical de que tus medidas tienen que ser entendidas por la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros tuvimos un conflicto duro el año pasado y en un momento tuvimos que aplicar un montón de medidas duras. Decidimos en medio de las medidas que no íbamos a aplicar las medidas cuando se está construyendo una escuela, una cooperativa o un hospital. No porque no tuvieras lío también con esa empresa de repente en el conflicto salarial. Pero dijimos, vos, a ver, si aplicás una medida que perjudica la construcción de la escuela, te ponés el barrio en contra y no a favor. Pero es mi idea sindical, ¿no? Y hay distintas ideas en los sindicatos de cómo se tiene que manejar esta cuestión. Y después son los trabajadores los que dicen, mirá, es por ahí. Yo creo que los sindicatos avanzamos cuando nuestros planteos son comprendidos por el conjunto de la sociedad. Y cuando no son comprendidos por el conjunto de la sociedad, es más fácil que seas derrotado o que pierdan tu punto de vista. Con todo, creo que el peor drama en el Uruguay es en los sectores de trabajo que tienen sindicatos débiles o que no tienen sindicatos.
Te voy a poner un ejemplo que no es noticia, ¿no? Pero los trabajadores de la cosecha de la naranja en Salto cobraron ahora la zafra el año pasado. Ahora acaban de cobrar la semana pasada. Yo estuve el lunes pasado en Salto. Y vos decís, ¿cómo puede pasar que trabajadores que cobran 2 pesos, que cobran re poco, en trabajo recontra sacrificado, la empresa agarre y les pague 2 meses y medio después? Aprovechando que como tienen sindicatos débiles, poca posibilidad de reclamo, en general hay una tendencia que cuando tenés esa condición hay abuso. Entonces, ¿los sindicatos se pueden equivocar? Sí, pero pobres los compañeros que no tienen sindicato. Son los que tienen las condiciones peores. El trabajo doméstico sigue teniendo sindicato más o menos débil. Y bueno, ¿y dónde tenés más trabajo en la informalidad? A ver, ya que nos metimos en esto. Sí. A veces el sindicato a veces no abusa. Por ejemplo, hace un año o 2 atrás, una conocida, relativamente conocida marca de refrescos, el propietario dijo, cierro acá, se terminó el tema. ¿Por qué? Porque se le había sindicalizado y más allá de hacer reclamos razonables, como este que vos me acabas de contar de Salto, que es razonable, hace 2 meses y medio que no le pagan, los tipos algo le tenían que haber pago enseguida. Como cualquier otro reclamo. Ahora, a veces el sindicato no abusa de su función o no abusa de su gente reclamando, por ejemplo, cosas que no es necesario hacer un paro. No, a ver, no hay duda que vos podés tener en determinadas circunstancias un desborde. Lo que digo es, en general es noticia cuando... es como la fábula del perro y el hombre, ¿no? Un hombre muerde un perro, sale en la tapa del diario. Al revés, no es noticia. Voy a poner un ejemplo que para mí es muy nítido. Vos te tenés que acordar, nosotros hace 3 años atrás tuvimos un debate en el país muy intenso acerca de las condiciones de salud laboral. Muy intenso. ¿No? Y había toda una campaña de que si se aprobaba determinada ley, los empresarios iban a ir todos presos, y que además era inconstitucional, y que además no iba a ayudar al descenso de la siniestralidad, y por otro lado una campaña contraria a esos fundamentos, que decía es constitucional, empresarios presos por esta ley, muy difícil que haya, va a operar excepcionalmente, porque en realidad ofrece todas las garantías, y va a ayudar a reducir la siniestralidad. Tuvimos un choque de trenes acá, fue tapa de diario durante mucho tiempo. Yo llegué a ver titulares que decían empresarios al padrón. Se aprobó la norma y se da el hecho que el quinquenio previo a que se aprueba la norma, el Banco de Seguro de Estado tenía registrado arriba de 50.000 siniestros laborales por año, leves, medianos y graves, ¿no? Después que se aprueba la norma, bajamos a menos de 40.000. Ahora, vos coincidís conmigo que el debate sobre esto, sobre el descenso de 50 a 40.000 siniestros laborales fue menos intenso, o sea, el debate en el balance, sí. ¿no? Yo estoy casi convencido que si hubiera sido al revés, y en vez de 50.000 hubiéramos pasado a 70.000 siniestros laborales después de la norma, o sea, si hubiéramos errado en el pronóstico de que hubiera descenso de la siniestralidad, hubiera sido un tema con mucho más repercusión pública. Si hubiéramos errado en el pronóstico de que era constitucional, de hecho el fallo que la declaró constitucional en la Suprema Corte tuvo muy escasísima repercusión, cuando en definitiva hubo mucha arenga de que era una norma inconstitucional. Y el hecho de que los empresarios no iban a ir presos con la ley, que es lo que decíamos nosotros, a ver, para ir preso con esta ley tiene que ser muy grave. Dejen de generar paranoia de que alguien se va a tropezar y vas a ir a cadena perpetua, ¿no? Tampoco tuvo repercusión. Entonces yo lo que digo es, también a veces lo que pasa, que cuando hay una conquista social determinada, es decir, se mejora una condición, no tiene la misma repercusión. Errores en los sindicatos podemos tener un montón. Ahora, a veces también tiene que ver con que vos construís, sobre todo se da cuando construís un sindicato donde no había, que no hay experiencias atrás, que está todo el temor del arranque cuando te organizás un reclamo. Pero en última instancia lo que digo es, miremos la rama de actividad que tienen consolidada organización sindical o la que tienen sindicato débil. O sea, para poner un ejemplo, miremos 2 carpinteros. Son carpinteros los dos. Un carpintero que trabaja haciendo encofrados en una obra en construcción y un carpintero que trabaja haciendo muebles en un aserradero, ¿no? Y el nivel salarial de uno y de otro hacen más o menos lo mismo, pero no es ni la mitad de este. ¿Por qué? Porque no le pueden pagar más, ¿no? Le pueden pagar más, sí, pero en realidad si no tiene sindicato para dar una pelea por el salario, le pagan mucho menos. Vivimos 2 peones. Un peón que trabaja en la construcción y otro peón que trabaja en la construcción, pero no en la obra, sino en la barraca que vende materiales para la construcción. No puede pensar... Si la construcción está dinámica, o sea, hay mucho trabajo, trabaja el empresario de la construcción y también trabaja el que vende materiales. En el momento de boom de la construcción, acá se mejoraron mucho los salarios, acá se congelaron. ¿Por qué? Porque no tenías condiciones para el reclamo. Yo digo que la sociedad funciona de tal manera, ¿no?, donde si vos no tenés condiciones para reclamar, en general tus condiciones quedan hacia atrás. Y eso se hace con sindicatos.
mejores o peores sindicatos, y lo hacemos nosotros los sindicatos. O sea, los sindicatos no son una cosa que viene prefabricada. Cada colectivo de trabajadores se esforzará porque su representación le erre lo menos posible. No hay sindicato que diga, no me equivoco, ¿no? Y después hay concesiones sindicales distintas. Yo soy de la concesión sindical que entiende que si tenés poca fuerza no te puedes lanzar un conflicto porque lo vas a perder, que si el conflicto no es entendido por la sociedad lo vas a perder, que si, o sea, el año pasado, nosotros estábamos en convenio colectivo, ¿qué es lo primero que vimos? ¿No? Tenemos que salir a demostrar que una rebaja salarial no genera trabajo en la construcción. Pero no por antojo. Tenemos que salir un estudio fundamental y llegar un estudio económico que demuestre que no es con rebaja salarial que se va a generar trabajo en la construcción. Y lo hicimos. Llevamos informes del Banco Central, demostramos que apenas representamos, por más que mejoraron pila los salarios en la construcción, apenas representan un 17% del volumen global del producto. Entonces dijimos, miren que no es lo que encarece las obras. Demostramos que cuando ganábamos $1 la hora, las casas estaban igual de cara. Para los que dicen que es el salario que encarece la obra pública, sí. Muchachos, ganamos $1 la hora, no hace tanto, hace 12 años, y el metro de construcción estaba altísimo igual. Entonces, no nos quieran convencer de que la rebaja salarial es la que va a resolver. ¿Es el salario que genera inflación? Bueno, polemicemos. El año pasado tuvimos este debate. ¿Cómo lo atendimos? Dijimos, bueno, tratemos de demostrar que no es el salario que genera inflación. Todos vimos cómo había cadenas enteras de importadores que importaban productos a 40 pesos y lo vendían a 150. ¿Qué papel tenía el salario en que vos importés algo a 40 y lo vendías? Ninguno. O le comprabas una cerca al productor a 10 y la vendías a 40 o a 50. Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Defender racionalmente un punto de vista. Pasó ahora en el último conflicto con el BPS, que fue un conflicto a la interna, ¿no? Teníamos una propuesta de rebaja de la licencia y el vacacional. ¿Qué fue lo que hicimos? Demostrar que no había razones. Que el fondo que aporta a la construcción al BPS tiene un superávit de 1.500 millones. ¿Cómo me vas a recortar cuando tenés superávit? Ahora, muchas veces, ¿qué pasó? Como no hubo acuerdo, tuvimos que hacer un paro, ¿no? Esto se discutió en diciembre, enero, febrero, cuando vimos que se iba a votar. Cuando se agotó todo, se llegó al paro. Fuimos al paro, ¿no? Después se congeló la votación y ahora se abrió una discusión. Nos parecía que era absolutamente irracional recortar licencia y vacacional a 100.000 trabajadores, que además es un derecho legal. Yo trabajé en las quintas, gurí. Vos te trabajás un año en la quinta y perdés un montón de días por lluvia, porque cuando llueve no trabajás. Cuando llega el día de licencia tenés 20 días de licencia. En la construcción es igual. O sea, si vos hay un montón de días que perdés por causa ajena al trabajador, cuando llegue, y la construcción es espantoso lo que se pierde por lluvia. Vos estás abajo una hora en la fundación y llovió un día y te hace perder 5 porque el barrial que te deja te hace... No es solo el día que llueve. La ley nacional dice, ¿no?, que para calcular la licencia, los días que el trabajador pierde por causa ajena, se tienen que computar para la licencia. O sea, no es que te pago 19, 18, 17 días. Entonces, lo que defendimos fue un punto de vista racional, en lo económico y en lo jurídico. Ahora hubo tapa de diario que después colocaron poderoso sindicato de la construcción, presionó. Entonces, a veces da la impresión de que vos sos una patota andante, ¿viste? Me tengo que ir a la pausa, pero está bueno lo que acabas de decir, porque estamos hablando de información y de titulares. Y vos hoy pertenecés también al otro lado. Vos podés generar un titular, podés dar una información a través de la televisión. Qué momento. Pero vamos a seguir hablando. ¿Te quedás un ratito más? Sí, claro. Porque además no los dejé hablar a aquellos. Buenas. No, estos son tremendos. Están todos en la cartera. Voy a dar paso a mi compañero porque me van a matar. Chicos. Oscar, ¿qué sillón te está gustando más? ¿El sillón del Zunca o el sillón de personaje mediático? No, a ver, yo soy del Zunca. Y ahí está estribada una parte grande de mi vida, desde el 92 por lo menos, la construcción. Y en realidad, yo me tendría, si mañana me tuviera que ir del gremio, te vas con una satisfacción, que es que el obrero de la construcción hoy está en 10 veces mejores condiciones que las que teníamos. Yo cuando entré a la construcción éramos el último orejón del tarro. Pero el último orejón del tarro, la entrada a la construcción era el peor lugar para entrar, ¿no? Y hoy el obrero de la construcción ha ganado mucho derecho a una vida digna. Voy a ponerte acá, no me sé de tiempo, pero hay 900 hijos de trabajadores de la construcción que están becados haciendo estudio terciario por el área social del gremio, que antes era impensable pensar que tenía esa posibilidad. Ahora acabamos de cerrar la entrega de 25.000 sedes útiles escolares para el arranque de las clases. Tenemos una fundación que atiende a las viudas de los compañeros que murieron en accidentes de trabajo. O sea, se ha desarrollado con una intensidad enorme el laburo social de gremio, y las condiciones sociales del obrero de la construcción son distintas. Y para mí la lucha son cosas que ves. Es decir, bueno,
entregamos 15.000 préstamos de materiales para vivienda, o sea, hay 15.000 obreros de la construcción que recibieron un préstamo subsidiado en un 50% para mejorar el rancho. Entonces, si bien estas cosas no son el centro de la agenda, para mí son un orgullo enorme, ¿no? Enorme, y ahí está mi casa. Muy bien. Sofía. Oscar, me quedé con la discusión del primer programa, con que tuviste el intercambio, mejor dicho, con Roberto Canessa. Y te quería preguntar si reducir la discusión del problema de inseguridad a ese binomio riqueza-pobreza no era como simplificar una situación que estamos viviendo. Y por otro lado, enrabada, una segunda pregunta, si esa discriminación o ese prejuicio que vos señalás que hay de los ricos hacia los pobres no es de alguna manera una discriminación hacia el otro lado que estás planteando. Sí, entendí. Que va para los dos lados. No, yo no creo que la desigualdad sea solo la explicación de la violencia. Creo que es el factor principal. Y que es violento, hay muchas cosas que por desigualdades son violencia, ¿no? Socialmente violento. O sea, el gurí que pasa en pata en invierno es una circunstancia violenta. Se está robando a alguien, se está rapiñando a alguien, no, pero estar descalzo en invierno es violento. Capaz que no pude explicarme cuando puse el ejemplo de que en Uruguay han muerto 100 personas en incendios de casas precarias en los inviernos. Cuanto más intenso el invierno, o las recomendaciones de bomberos en ese caso dicen, bueno, ¿cómo haces? Porque elegís entre la hipotermia y lo que digo que es una causa a tener en cuenta. ¿Es la única causa la desigualdad, la violencia? No, no es la única causa. Los factores culturales son importantes, la cohesión social. Yo me eduqué en Villa Felicidad. Era un barrio donde alcanzaba que uno de los barrios tuviera pelota para estar todos atrás de la pelota. Y nadie quería ostentar una cosa distinta que otra. Ahora, ese esquema de valores fue modificado. Y esa es otra explicación de la violencia. Entonces, es decir, ¿queremos atentar contra la violencia? Bueno, ¿será que no tenemos que culturalmente educar no para el consumo y el éxito, sino educar para la solidaridad? ¿No estaremos generando desde el punto de vista de la lógica de la competencia por cuestiones que se expresan después de una cancha babi? Pero ese cambio fue en todas las clases sociales. No, pero lo que estoy diciendo es que la desigualdad es un factor, pero no lo digo yo. Yo lo que presenté en el programa es, el Banco Mundial hizo un informe en más de 50 países, ¿no? Un informe de 30 años en 50 países. ¿Qué conclusión llega? Que los países que tienen mayor nivel de cohesión social y menos desigualdad tienen menos tasa de homicidio y menos tasa de rapiña. Entonces, lo que presenté es, no mi opinión, digo, hay investigaciones en 50 países que estudiaron durante 30 años el comportamiento de esos países y llegan a una conclusión que es tajante desde el punto de vista de la evidencia científica, que es, los países con mayores niveles de inclusión social y de igualdad son los países menos violentos y que tienen... América Latina no es el país más no es la región más pobre, pero es la región más desigual y es la región más violenta, ¿no? También producto de esa desigualdad. Uno dice, para analizar la violencia no tengo que analizar la tuburización, la creación de las favelas en algún lado, las villas miseria, cómo los narcos se apoderan de ese... Pero para analizar el papel de los narcos que se apoderan de esos territorios, no tengo que analizar el lavado de activos y analizar el delito de cuello blanco que financia el narcotráfico. O sea, o solamente me quedo con el gurí adicto a la pasta base que después mató por unos championes. Y no miro un conjunto de un componente que tiene que ver con cómo se generan las relaciones de violencia. Una cultura que se promueve, que tiende a la lógica de la competencia y no a la de la solidaridad. Entonces lo que digo es, voy a poner un ejemplo concreto. Nosotros en el barrio, el Comargen, atrás en Las Piedras, que era un barrio, estaba rojo el barrio, conocido por el delito y pim. ¿Qué hicimos? Con vecinos del barrio armamos en la esquina del barrio, donde era una boca pasta base, una escuela de taekwondo, gratis para gurizada. Hace 4 o 5 años. Hace 2 años que salen de ahí 80 gurises que van a competir en Mendoza, al ómnibus, campeonato de taekwondo. Y muchos gurises que ahí lo que hacían era hacer campana del narco por un paquete de papa frita, hoy se sienten deportistas. ¿Qué hubo entre medio? Pusimos más policía, alambramos de púa al barrio para ponerles más cámaras, más drones, les colocamos penas más altas. No, una propuesta de integración del barrio, y hoy el barrio defiende esa perspectiva. Yo creo que pasa mucho más por ahí que por lo otro. No estoy diciendo la tontería, que sería una tontería, de decir, bueno, entonces no reprimas el delito. Entonces cuando ves que están robando a alguien, que no haya policía. Es una estupidez, una tontería. Está claro que también tenés que tener una respuesta eficaz cuando hay un delito. Pero lo que digo es, el tema de la violencia, abordarlo solo del ángulo represivo o solo del ángulo judicial, yo creo que es incompleto. Creo que hay que abordarlo integralmente y eso implica los aspectos culturales, socioeconómicos y es más complejo solamente que el papel de Bonomi, ¿no? Me parece que es más complejo el tema de la violencia que eso. Pero es una opinión de un debate más viejo que el agujero del mate sobre este tema. Uruguay hace 50 años que ha elegido un camino, también con el gobierno del Frente Amplio. No ha escapado el gobierno del Frente Amplio de ese camino, que es
incrementar las penas. ¿Cuántos presos tenía Uruguay hace 50 años? 1000 y pocos presos, ¿no? 1000 y pocos presos. Y el debate fue incrementar las penas. Ahora tenemos 11.500 presos. Récord para Uruguay, récord de presos por habitante. ¿Somos más seguros hoy? Yo creo que no. Que no es el camino de incrementar las penas. Que, a ver, votamos hace unos años que un botija que rapiña tiene que tener un año mínimo de prisión, ¿no? Y la verdad, yo ahí sí tengo un tema de clase. Yo creo que el que cae preso ahí es el hijo del pobre, aunque hagan lo mismo. Porque el hijo de un gran gerente que se emborracha igual que el hijo del pobre y que manotea una campera en un baile, va a tener abogados de primera línea, toda la cosa, para intentar zafar. Y el hijo que hace lo mismo no va a tener la misma condición para intentar zafar. Por algo las cárceles... Entonces, también hay un componente que es social. No, pues yo sé que en términos jurídicos todos somos iguales ante la ley. Pero yo esto que estoy diciendo te lo puedo demostrar con ejemplos concretos, que no me gustaría dar nombres acá. Pero yo conocí... No estaría mal, lástima que no tengo tiempo. Pero yo conocí referentes de primera línea que en algunos casos con sus amigos agarraron un sereno, lo ataron y lo llevaron, le pegaron porque se habían pasado en las drogas. Y después el hecho quedó en nada porque se buscó la forma de que la denuncia quedara en nada. Ese mismo hecho de violencia generado en otro contexto social termina en una situación distinta. Entonces lo que digo es, yo creo que el camino punitivo no resuelve, creo que la reinserción es una gran... Nosotros trabajamos en las cárceles con los presos. Y en donde trabajás para aprender oficios, salir a laburar y lo que sea, la reincidencia es de un 7%. Cuando no tenés eso, la reincidencia es de un 60%. Entonces, hay o no que abordarlo de diferentes lugares el tema de la violencia y no solamente de más tiempo preso y más represión. Oscar, me tengo que ir. Igual, no, creo que te hablaste más que en el programa. Sí, no estaba Conrado para saltar. Estaba Conrado, menos mal. La última cortita, pero contestame concreto, rápido, como buen gordo que soy. Ajá. ¿Por qué es tan rico el asado de obra? Riquísimo, riquísimo. No, te vamos a invitar un día. La tabla. ¿Cómo? El mejor asado del mundo lo hacemos nosotros. Dice que es la tabla, que a veces tiene un poco de... Anda más. Hay algunos secretos que podamos contar. Mirá. No, ¿quién es? Bueno, gracias. Arriba, de verdad. El aplauso grande, compañero de martes y jueves, 20-30 horas, todas las voces, conducido por Daniel Castro. Y un panel, imagínate lo que es ese panel. Ya mostraron este martes y este jueves lo que es todas las voces.